Buen día, profesora. Buen día, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la comunicación no verbal y los integrantes son Flavia Vera Bravo, Natalia Sunisuni, Jefferson Tola Ramos, Denilson Valencia Gonza y mi persona, Fernanda Cosicolque. A continuación voy a dar una pequeña introducción sobre este tema. Cuando alguien habla, además de entender lo que esta persona dice, también podemos inferir en qué estado de ánimo esta persona se encuentra o cuáles son los conocimientos que ésta tiene sobre el tema que está tratando o su actitud hacia el oyente, entre otros. Aunque ninguno de ellos quiera informar conscientemente sobre esto, no puede evitar que los demás interpretemos su forma de ser. En otras palabras, hagamos lo que hagamos, no podemos dejar de comunicarnos con los demás. Y tocando este tema, cuando hablamos de comunicación, casi siempre nos referimos a lo que decimos o las palabras que usamos. Sin embargo, la comunicación interpersonal va mucho más de ello, mucho más del simple significado explícito de las palabras o de la información que se quiere tratar, ¿no? Ya que incluye mensajes implícitos, ya sean intencionales o no, que expresa a través de sus conductas no verbales. Como podrán ver más adelante, la comunicación no verbal incluye expresiones faciales, el tono y volumen de la voz o los gestos que se muestran a través del lenguaje corporal, nos referimos a la kinésica, y a la distancia física entre los comunicadores, hablando de la proxémica. Y un dato es que algunas estimaciones sugieren que aproximadamente el 70 y 80% de la comunicación es no verbal. Ahora sí vamos a hablar de la comunicación no verbal propiamente. ¿A qué se refiere la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es el proceso de transmitir significados sin el uso de palabras escritas o habladas. En otras palabras, cualquier comunicación que se realiza entre dos o más personas, donde se use expresiones faciales, movimientos de las manos, gestos, lenguaje corporal, posturas, se denomina comunicación no verbal. Y a diferencia de la comunicación verbal, que se trata solo de ayudar a comunicar los eventos externos, la comunicación no verbal ayuda a establecer y mantener las relaciones interpersonales. Además, estas dos se complementan. ¿Por qué? Porque las expresiones agregan un significado a los verbales y ayudan a las personas a comunicarse de una manera más eficiente. A continuación, mi compañero Denilson hablará sobre la importancia de la comunicación no verbal y algunas características. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la importancia de la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal juega un papel importante en nuestra vida cotidiana. Con ella se puede mejorar la capacidad de una persona para relacionarse, así también establecer interacciones en nuestra vida. Aparte de ello, la comunicación no verbal puede formar muchas formas y ser interpretada de múltiples maneras. Cada movimiento y combinación de movimientos del cuerpo proporcionan señales a las demás personas. Bueno, también la comunicación no verbal es a menudo instintiva y por lo general no es fácil fingir. Generalmente es más indicativa de los verdaderos sentimientos de una persona. Y bueno, también quiero hablarles sobre las características generales de la comunicación no verbal. Bueno, para empezar, la comunicación no verbal generalmente mantiene una relación de interdependencia con la interacción verbal. También, con frecuencia, los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales. En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. En los mensajes no verbales predomina la función expresiva o emotiva sobre la diferencial. Existe una especialización de ciertos comportamientos para la comunicación. Y bueno, para terminar, el estudio en que se encuentra este tipo de búsqueda es el descriptivo. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Jefferson. Funciones de la comunicación no verbal. Los signos no verbales se usan de una forma consciente o inconsciente, aunque el emisor no se dé cuenta de su trabajo. El receptor captará dichos actos comunicativos involuntarios. Son ciertos de ellos los cambios de postura una vez que deseamos tomar el momento de la palabra, distanciarnos una vez que alguien no nos agrada, desviar la mirada una vez que
así como varias pretensiones o sonidos alargados. Cetero nos menciona que los signos de comunicación no verbal son plurifuncionales, cumplen una o más funcionalidades en la relación. Entre estas funcionalidades se hallan básicamente la de aumentar información al contenido o darle sentido al enunciado verbal. Se puede realizar esta función especificando o reforzando un contenido, como es el caso de usar un tono elevado en una expresión como ¿qué haces?, queriendo expresar que no le parece bien lo que estás haciendo a la otra persona, confirmando el contenido o sentido de un enunciado verbal, como es el caso de mover la cabeza a los lados de izquierda a derecha para expresar la negación, acompañada de un enunciado como el no, 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 eso no es nada. También se puede usar sustituyendo al lenguaje verbal en la comunicación, como es la situación de gestos manuales para solicitar a alguien que se acerque, como hacer las señas de así, ven, o algo que nos traiga la contralección, o llamar al mesero con una mano, o indicar que algo huele mal o que no nos agrada. Regular la relación por medio de la pausa, bajando el tono de voz, alargando los sonidos finales, o la fijación de la mirada para conservar el momento o ser el término. Subsanar las deficiencias verbales, mejor dicho, para solucionar inconvenientes comunicativos por falta de entendimiento o por no recordarlo en aquel preciso momento. De este modo se emplean elementos paralingüísticos como el o el para indicar que no nos acordamos de una palabra, o bien intentamos mediante gestos explicar qué es. Favorecer las conversaciones simultáneas, como una vez que una persona habla por teléfono y desea comunicarse, además con otra persona y que está en esa presencia. A continuación, mi compañera Flavia hablará sobre los ámbitos de estudio de la comunicación no verbal. En los ámbitos de estudio de la comunicación no verbal se encuentran 4 de sus grandes disciplinas, entre ellas la kinésica, que consiste en el estudio sistemático de los movimientos corporales, y la percepción visual. En esta se encuentra como elemento la postura corporal, la gesticulación, las expresiones faciales y la mirada, que entre ellas se complementan porque de alguna forma las personas quieren dar un significado o dar a conocer una emoción. Después de esta disciplina sigue la proxémica, que es la ciencia que estudia el conjunto de comportamientos en espacios tanto físicos como psicológicos. Aquí encontramos 4 zonas: la íntima, la personal, la social y la pública. En la íntima es el contacto corporal en las relaciones íntimas, y en la personal se da en las relaciones cercanas, a través de tocar a la otra persona, y aquí no se presenta el sentido del olfato. En la social se manifiesta en relaciones impersonales, y en esta también se presenta una gran distancia creciente, por lo cual a veces la voz provoca en sí que el tono cambie a uno más fuerte, y en lo público se dan en actos públicos y formales. La tactésica es aquel semblante que de alguna forma desarrolla los códigos táctiles, porque el tacto también puede expresar sentimientos o emociones. En este puede existir amistad, calidez, profesionalismo y funcional. Y por último, hablaré del paralenguaje. En este es la conducta que estudia la voz, las cualidades de la voz y también sus modificaciones. También entre ellas su silencio y sus pausas. A continuación, mi compañera hablará sobre las microexpresiones faciales. Prosiguiendo con la exposición, las microexpresiones faciales tienen mayor alcance gracias a el aporte del doctor Paul Ekman, quien nos dice que las microexpresiones faciales pueden ser involuntarias y automáticas, y que pueden producirse porque la persona no es consciente sobre cómo es que se puede sentir en ese momento. También son el resultado del intento de ocultar o eliminar cualquier signo de emoción.
Se caracterizan por ser de duración corta, muchas veces de microsegundos, y se manifiestan a través de los músculos de la cara. Si una persona no está atenta a lo que manifiesta el rostro de la otra persona, es posible que no seamos capaces de percibirlo. La combinación de las microexpresiones se exterioriza o se manifiesta en una emoción que manifestamos en nuestro rostro. O eso es lo que ocurriría normalmente si una persona no se ha realizado una intervención quirúrgica, es decir, una cirugía estética, ya que esto provocaría que se pierda la sensibilidad y por lo tanto que el sistema nervioso sea incapaz de producir expresiones que puedan ser de utilidad para la interpretación de nuestros estados de ánimo. Y como consecuencia, nuestra comunicación se vería frustrada. Según este doctor, las expresiones pueden ser completas muy breves o pueden ser expresiones breves, parciales o leves. La combinación de estos tres, muy breve, el parcial que solo registra una cierta parte o el leve que no muestra mucha contracción muscular, son difíciles de reconocer. Y esto es por lo que ya mencioné, por la duración. Como tal, podemos asegurar que las microexpresiones faciales no solo son tema de estudio para la psicología, sino que también son de gran importancia para la comunicación, ya que el ser humano, por ser naturalmente sociable, necesitará valerse de estos recursos, ya que a través de ellos enviamos pequeños mensajes como estados de ánimo y demás, que garantizarán que el mensaje sea entendido y que haya empatía en el intercambio de información. Y de esta forma la comunicación sea más fluida y sin malinterpretaciones. Es todo, gracias.